Puesto a hablar de Daniel Aceves Villagrán, la gloria deportiva, poner en alto de México, y ha sido uno de los privilegiados en tener el honor, nada menos, de obtener una presea olímpica. No cualquiera lo tiene, él está ya con letras de oro, su nombre inscrito por parte de México en la historia inagotable del mundo deportivo, y que fue en Los Ángeles 1984, pues ganar una presea olímpica. Daniel, bienvenido a tu programa. Alfredo, Marco, muchas gracias, es un privilegio y sobre todo compartir el esfuerzo que están realizando por llevar una alternativa adicional con mucha experiencia y sobre todo con un análisis que tiene que ver con el deporte olímpico, paralímpico y profesional y los acontecimientos cotidianos del deporte, que es una expresión humana sustancial y por la cual no podríamos entender hoy en día la humanidad a nivel contemporáneo si no fuera por el deporte. Bueno, hoy un gran día en nuestro inicio de arranque aquí en Expresión Deportiva. ¡Eso! ¡Bravo! Y bueno, mira quién, otro de nuestros padrinos, de nuestros productores, sí, que nos abre la puerta. Raúl Magaña. Qué gusto, me da mucho gusto tener en Conéctate en Línea. En estos 4 años que llevamos, no habíamos tenido un programa de deportes, no habíamos tenido una estrella del medallero olímpico. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gusto, y por supuesto, personalidades que se van a encargar de llevar este programa y la noticia del deporte, que hoy no sabemos si es política, deporte o deporte, política, o todo lo que está pasando. Y también con grandes estrellas como Alexa Romero, que está ahorita, pero eso es cosa de ustedes. Sí. Yo quiero darles la bienvenida, yo quiero decirles éxito, gracias por estar en Conéctate en Línea y bienvenidos siempre. Bueno, muchas gracias, Raúl. Las palabras de Raúl. Y bueno, Daniel, bienvenido de nueva cuenta, y platicar un poquito para la gente, las nuevas generaciones, ese recuento de la magia que se vivió aquel 1984 en Los Ángeles, cuando ganas en la disciplina de la lucha grecorromana. ¿Qué es lo que pasaba por la mente de Daniel Aceves antes de pasar, pues nada menos que al escenario donde se centraron las miradas cuando tú ibas por parte de México para la lucha de una presea olímpica? Muchas gracias, Marco, gracias, Alfredo, y pues reiterando la satisfacción que nos da el poder compartir este esfuerzo informativo, social, cultural, pero fundamentalmente del deporte y la cultura física. Hoy en día lo refrendamos de manera cotidiana. La mayor parte de las personas que abren un periódico o un medio de comunicación digital lo hacen en la sección deportiva. Y hay estudios de INVOP que relatan que aproximadamente el 62% de las personas que primero tenemos contacto con un esquema noticioso, lo hacemos en la amabilidad del tema del deporte y la cultura física en todas sus expresiones. Y por supuesto, Alfredo, y tal como lo relatabas, he tenido el privilegio de ser hijo de un luchador profesional que en su momento estuvo en la década de los años 30, 40, 50 y 60 del siglo pasado. Participó en el cartel inaugural de la Arena Coliseo y de la Arena México. Mi papá luchó con el nombre de Bobby Bonales, y desde mi infancia me incorporé a la ilusión de ser luchador, evidentemente queriendo ser un luchador enmascarado, un luchador profesional. Y al paso de los años y las propias circunstancias me llevaron al Deportivo Guelatao, que está ubicado en La Lagunilla, en el centro histórico de la capital de la República Mexicana, en donde a la edad de los 10 años inicié la práctica del deporte, pero sobre todo con el antecedente de que yo había sido un niño que había tenido hepatitis, que había cambiado mi metabolismo, y de un niño delgado pasé a ser un niño con cierto sobrepeso y obesidad. Y encontré en la práctica del deporte la posibilidad de bajar de peso, de tener más salud. Yo creo que como niño, que como adolescente, como joven y como adulto, tiene uno que recoger las principales experiencias y lecciones del deporte, que son precisamente mejorar la calidad de vida, y yo lo encontré a temprana edad a través de la lucha olímpica. Bueno, Daniel, importante este inicio que se da en el mundo del deporte. ¿Y te imaginaste en algún momento dimensionar a dónde llegaría ese esfuerzo de la constancia al inicio? Porque venías de
de esa presión, de alguna manera llamarlo así, porque muy pocos lo viven, de alguien exitoso como tu papá, Bobby Bonales, que era la época del Santo, de Black Shadow, de toda esa playa de estrellas que hicieron pues de la lucha libre lo mejor, una disciplina que es reconocida en todo el mundo? Efectivamente, creo que hay siempre imágenes que son disparadores en lo que uno va teniendo como aspiración de niño y de joven. Yo recuerdo en 1976 la transmisión de los Juegos Olímpicos de Montreal, en donde Nadia Comaneci ganaba el oro en gimnasia con el primer 10 en toda la historia de la gimnasia olímpica internacional, en donde Daniel Bautista ganaba una medalla de oro en la caminata de los 20 kilómetros, Juan Paredes una de bronce en el boxeo olímpico, y ahí creo que fue un sentimiento compartido con mi hermano y mis hermanas, quisimos ser olímpicos. Vimos el desfile de las delegaciones y aunque ya habían transcurrido algunos años de Múnich 72, que a lo mejor ya teníamos uso de razón, fue el disparador fundamental estos Juegos de Montreal 76. Por eso es tan importante los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos, los Juegos de verano, de invierno, porque despiertan no solo en cientos de millones de personas el ánimo de reconocer un movimiento olímpico que está cumpliendo 129 años de existencia y que tuvo como promotor fundamental al barón Pierre de Coubertin, sino sobre todo atraer a la práctica del deporte y la cultura física mediante la exposición de una cultura del esfuerzo y sobre todo de la participación de cientos de miles, reitero, de jóvenes alrededor del mundo que buscan ser olímpicas, olímpicos y por supuesto medallistas. Y bueno, Daniel, cuéntanos cuál fue el primer acercamiento pues ya en la lucha pues grecorromana que tuviste. Bueno, claro, sabemos que fue con tu padre ahí, pero ya cuando dijiste yo me quiero enfocar directamente a la lucha grecorromana y no agarrar otro tipo de disciplina, y en ese momento, ¿quién era tu ídolo? Pues creo que desde niño tuve la aspiración, la fantasía de querer ser luchador profesional. Mi papá fue parte de esa generación en donde además del Santo y Black Shadow estuvo Blue Demon, Enrique Llanes, la Tonina Jackson. Estuvo de manera posterior pues ídolos como Mil Máscaras, entre muchos otros que han sido parte de una historia reflejada en más de 55 películas por parte del Santo. Hace algunos meses fui a Sudamérica y me decían que a México se le conocía desde hace muchas décadas por el Chavo del Ocho y por el Santo. Entonces creo que es un cine de culto, la de los luchadores. Estamos hablando solo de 55 películas del Santo, más todas las que enarboló otros gladiadores como Blue Demon o como Mil Máscaras, por especificar algunos ejemplos. Pero lo importante es de que a uno como niño te va permeando esa situación. Así que mis ídolos, Marco, pues eran luchadores profesionales, pero también ya habían medallistas olímpicos mexicanos que uno ubicaba como un ejemplo muy importante. La historia de Joaquín Capilla, el máximo ganador de medallas olímpicas, 4, una de oro, una de plata y 2 de bronce en 3 diferentes Juegos Olímpicos. Hoy en día, pues la mujer más exitosa en Juegos Olímpicos, María del Rosario Espinosa en Taekwondo, teniendo en su haber una de oro, una de plata y una de bronce. Y así citar lo que hoy en día pues también tengo como privilegio ser el presidente de los medallistas olímpicos y de las olímpicas y olímpicos mexicanos, y reconocer en las 73 preseas que se han ganado en toda la historia, que han sido 13 de oro, 24 de plata y 36 de bronce, historias acompañadas de un esfuerzo familiar, de un esfuerzo plagado de disciplina, de constancia, de perseverancia y también de fracasos. Entonces yo creo que siempre es muy importante hablar de los fracasos que se dan en el deporte, porque es al igual que en la vida, uno tiene que estar fracasando constantemente para poder tener una no solo concordancia con la realidad, sino el logro de varios objetivos. Sí, Alfredo, hay varias anécdotas, y antes de narrar esta a la que te refieres, recuerdo la que se dio en la guerra de los Balcanes, cuando varios mexicanos también salvaron la vida, porque al identificarse como nacionales de nuestro país,
los ubicaron cercanos a Hugo Sánchez. Sí. Hugo Sánchez, que ha sido sin duda alguna el futbolista más reconocido a nivel internacional, Pentapichichi, y que permeaba mucho su nombre en Europa por sus logros con el Real Madrid en ese entonces. Entonces, este grupo de mexicanos pues fueron retenidos en esta guerra de los Balcanes, que generó cientos de miles de muertos y que por su crueldad, como suele ser en cualquier guerra, pues atiende y afecta a comunidades enteras. Hoy en día estos mexicanos siguen narrando de que estaban a punto de ser fusilados y alguno de ellos sacó un escudo de México. Y entonces les preguntaron si sabían de Hugo Sánchez y ellos empezaron a conversar sobre sus vivencias con Hugo y eso les salvó la vida. Entonces es el poder del deporte, el poder de lo que a veces acontece en un ámbito social, cultural, en donde más allá de un idioma, el deporte es reconocido y da un estatus social irreversible y reconocido a nivel internacional. Y llegando un poco a la anécdota que hace referencia Alfredo, Pilar Roldán es una medallista olímpica, la primera mujer en ganar una medalla olímpica fue de plata en México 68 en esgrima, y con ella tuvimos la feliz coincidencia de haber nacido el mismo día, pero en diferente año. Los dos nacimos un 18 de noviembre, hicimos una amistad desde hace muchas décadas muy plena, una mujer admirable en todos los sentidos, y me dijo que las medallas de plata de Juegos Olímpicos, pues evidentemente por el material se van manchando, y que ella había ido con un joyero al que le ponía un recubrimiento especial para que se mantuvieran como si fueran nuevas de manera permanente. Le di mi medalla, después ella me llamó, me dijo que ya le habían hecho el tratamiento, fui a su casa, la recogí y después me fui a una secretaría que en ese entonces, estamos hablando de enero de 1985, de programación y presupuesto, donde yo era promotor deportivo. Cuando salgo ya no está mi vehículo, lo habían robado, esto era aproximadamente a las 18 horas, y en el vehículo iba mi medalla. En ese entonces pues éramos personas medianamente públicas, junto con Ernesto Canto hablamos a la Procuraduría, había una procuradora que se llamaba Victoria Dato Viuda de Ibarra, pudimos hablar con ella y nos ofertó hacer un esfuerzo para poder localizar la unidad y poder localizar la medalla. Yo en resumen te quisiera decir, Alfredo, que la unidad jamás apareció, el vehículo nunca se recuperó, afortunadamente estaba asegurado, y al tercer día en tu casa, en ese entonces, en la Colonia Guerrero, envuelta el estuche con periódico y con mecates, la aventaron por la ventana rompiendo el cristal. Y seguramente pues esta acción que se dio por quienes robaron el vehículo y los objetos que allí iban, pues nos ubicaban y pues determinaron algo que es real. Una medalla olímpica no tiene ningún valor económico en sí, o sea, su gramaje o los materiales no te pueden representar un beneficio importante a nivel económico, pero sí un valor estimativo, sentimental y representativo, pues ese es invaluable para las familias y para los ganadores o ganadoras de una medalla olímpica. Entonces se dio esa circunstancia, afortunadamente hoy sigo conservando mi medalla, que es la original. Han habido algunos compañeros y compañeras que se las han extraído. En uno de los últimos casos, Noé Hernández, que en paz descanse, robaron su casa, se llevaron su medalla. Se hizo un trámite a través de Felipe Muñoz y de Carlos Padilla en ese entonces para que el COI pudiera generar una réplica misma que se dio. Pero son elementos que sin duda alguna trastocan pues ese afecto y ese reconocimiento que se tiene a un pedazo de metal que significa mucho en la vida de un deportista y mucho en la vida de un país. Y circunstancia que agradezco porque a pesar de que podría darse el espacio para poder hacer la gestión y tener una réplica, siempre esa medalla pues tiene un valor fundamental por lo que significa para un deporte como la lucha en nuestro país. Me tocó ser el primer hispanoparlante y latinoamericano en ganar una medalla olímpica en lucha grecorromana. Es decir, en todas las ediciones de Juegos Olímpicos anteriores,
nadie que hablara español había ganado una presea en esta disciplina, así que tiene para nosotros, para la lucha y para el esfuerzo que hizo mucha gente para que tuviéramos este éxito, pues un valor fundamental. Daniel, ¿qué pensabas antes de subir? Bueno, cuando ya tenías ganada la medalla, cuando Daniel lo iban a llamar para que le entregaran esa medalla, en ese momento, ¿qué corría por tu mente? ¿Qué pensabas? Y también si nos puedes comentar ya después cuando te la entregaron, ¿a quién agradeciste? ¿Qué hiciste? Todo lo que pasó por tu mente. Marco, pues yo tuve una anécdota en la ceremonia de premiación de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984 en 3 sentidos. Primero, esta competición se llevó a cabo en el Anaheim Convention Center, que está enfrente de Disneylandia. Está casi con tráfico a 2 horas de Los Ángeles, así que teníamos como la Villa Olímpica era la Universidad del Sur de California y hacíamos un traslado importante. Así que después de salir de la villa teníamos que pasar todo el día de competición, ahí tomar los alimentos y regresar en la noche. Y en ese entonces las competencias de lucha duraban 3 días, 3 días tenías que dar el peso. A las 7 de la mañana tendrías que dar la categoría de peso y a las 10 de la mañana comenzaban las competiciones. Así que en ese sentido, el tercer pesaje lo hice ya con un peso muy bajo. No di por lo menos 1,5 kilos de menos de lo que tuve que haber dado en la báscula. Y eso pues va en detrimento de tu rendimiento físico. Lo más conveniente es que des 200 gramos abajo una vez que cumples la categoría de peso. Y cuando se va a llevar a cabo la ceremonia de premiación, yo estaba muy deshidratado. Así que te llevan a la prueba antidopaje escoltado. Tienes que otorgar una prueba de orina para que se determine, de acuerdo a los laboratorios especializados, que los que obtienen del primero al 8º lugar no hubieran tenido algún uso de alguna sustancia prohibida. Y esto evidenciaba precisamente que tenías, reitero, que bajar de tu combate e ir directamente escoltado al área del laboratorio para dar la muestra. Estaba yo tan deshidratado que yo no la podía dar. Tuve que tomar alrededor de 2 litros de agua. Yo creo que fue uno de refresco y uno de agua porque estaba yo muy deshidratado. Y ya que di la muestra, pues me quedé con mucha incomodidad porque quería estar de manera recurrente yendo al baño, porque fue mucho líquido el que tuve que tomar para este propósito. Así que en mi mente, Marco, primero estaba ir al baño y después la verdad es que fue algo muy emocionante para mí. Recuerdo que quien dirigió la premiación fue en ese entonces el presidente de la Federación Internacional de Lucha, de nombre Milan Ercegan. Él era suizo y el público, que eran 10,000 personas, yo te puedo casi calcular o estimar que eran 6,000 mexicanos. Así que yo era local. Cuando apareció la bandera de México fue la más aplaudida. Evidentemente al ser medalla de plata el himno que se entonó fue el de Japón. Sí. Pero yo te quiero decir que una experiencia magnífica fue también en el sentido de que el sonido local, y que como todos sabemos los idiomas oficiales del movimiento olímpico es el inglés y el francés. En español se dijo que por primera ocasión en la historia de la lucha mexicana y latinoamericana había una medalla y que era la primera ocasión que un hispanoparlante ganaba una medalla. Entonces eso se dijo en español, circunstancia que yo siempre he agradecido, y sobre todo el tener la oportunidad como ser humano de conquistar un sueño que era estar en una final olímpica, que sinceramente creo que yo gané. Hubo un toque de espalda al japonés por más de 15 segundos y el reglamento habla que con solo un segundo que haya un toque de espalda termina el combate. Entonces mi única incomodidad permanente fue el hecho de que no fuera la medalla de oro. Llegó Mario Vázquez Raña, era el presidente del Comité Olímpico Mexicano, le dije que si protestaban la lucha y me dijo que no, que esa medalla era bienvenida, era la primera de la delegación en esos Juegos, y no quisieron hacer la protesta. La protesta requería un depósito de $500 y pedir que otro cuerpo arbitral revisara los videos. No se hizo. De haberse realizado, hubiera yo obtenido la medalla de oro, porque hoy se puede ver el video. Y en estos 39 años que han acontecido, lo han visto propios y extraños,
conocedores, árbitros, etcétera, y todos, absolutamente el 100% coinciden que hubo toque de espalda del japonés, con lo que tuvo que haber terminado ahí el combate y era la medalla de oro. Bueno, y además también recordar que ese escenario era ideal porque parecía que éramos locales en Los Ángeles. Totalmente Sí. de acuerdo. Y la gente apoyando a los mexicanos. ¿Qué tanto? Esto tú lo tienes que contestar. Eres un privilegiado de parte de los deportistas mexicanos de alto rendimiento, que el sueño es tener, primero representar a México en unos Juegos Olímpicos y después ese grupo selecto de ser medallista olímpico. ¿Qué representa esa medalla y cómo cambió y transformó tu vida, Daniel? Porque también has sido parte fundamental en otras directrices o trincheras como funcionario público, y que ha servido también en tu expertise de educativo, de formación académica, y toda la experiencia que te ha dado el participar como mexicano y representar a México en unos Juegos Olímpicos, de tener la directriz de algunos sectores sociales muy importantes en el país. Esta faceta del factor profesional que Daniel también ha hecho a lo largo de su vida, después de esa medalla olímpica que le dio ese sello característico a nuestro campeón. Medallistas Olímpicos de México, Asociación Civil. Y Daniel, bueno, la pregunta antes de ir a la pausa, importante, ¿qué ha significado esta medalla en tu vida en ese parteaguas Los Ángeles 84 y hasta la actualidad, donde pues llevas la directriz de una fundación muy importante que hace una
acción altruista para muchos mexicanos, como es la Fundación Harper. Muchas gracias, Alfredo. Lo hemos ahora tratado de retratar en este video, en donde se sintoniza no solo un repaso por todas las disciplinas de carácter olímpico, la mayoría de ellas, que estarán presentes dentro de los Juegos Olímpicos de París 2024 a menos de 300 días. Tenía yo una reflexión importante porque en el planeta lo habitamos hace ya alrededor de 40 días, 8,000 millones de habitantes. Dentro de esa reflexión demográfica, hace 3 meses la República Popular de China dejó de ser el país más poblado del mundo. Hoy es la India, con 1,400 millones de habitantes por 1,350 millones de habitantes de la República Popular de China. México es el 10º país más poblado del mundo con 130 millones de habitantes y desplazamos hace un año a Japón de ser el 10º lugar. Y esto lo traigo a colación porque se estima que hay alrededor del mundo 110,000 olímpicos, quienes han participado en Juegos Olímpicos de verano, de invierno y que hoy tienen vida. Es decir, es una élite muy pequeña, porque reitero, 8,000 millones de habitantes y un poquito más de 100,000 olímpicas y olímpicos. Y si nosotros ubicáramos el número de medallistas olímpicos, pues seguramente estaríamos hablando de que en el mundo pudiera haber 9,000 y de ahí han habido 145 personas de México que han subido un podio olímpico, muchos de ellos en deportes de contacto como son el fútbol, que tiene 42 medallistas por la medalla de oro de Londres 2012 y la de bronce de Tokio 2020 más 1. Todo este recorrido demográfico y hacer esta numeralia nos habla de la representatividad que te da ser olímpico y ser medallista olímpico. Por supuesto que te cambia la vida. Yo siempre he dicho que vives diferente y vas a morir distinto. Y me refiero a vivir distinto porque tienes un reconocimiento de carácter social, un estatus irreversible, un estatus internacional, y por otro lado mueres diferente porque en algún medio de comunicación, impreso o electrónico, cuando fallezcas, dará cuenta de tu muerte. Y esto pues también es un tema irreversible. Todos venimos a la vida para tener una existencia misma que culminará, pero la aspiración es trascender, y al ser medallista olímpico creo que se cubre con ese propósito de la trascendencia. Así que sí es un cambio importante. Pero también es cierto que dentro de los medallistas olímpicos y de los olímpicos de nuestro país tenemos una serie de filosofías que yo creo que hay que significar. Una de ellas es ser mujeres y hombres con más proyectos que recuerdos. Cuando tú tienes más recuerdos que proyectos, empiezas a envejecer sin distingo de tu edad biológica. Sí. Entonces, no puedes, Alfredo Marcos, quedarte colgado en una nostalgia de lo que hiciste o de lo que dejaste de hacer. Yo siempre en las conferencias digo que la diferencia entre un adulto y un niño son 4 cosas centrales y fundamentales. Tienes que hacerte responsable de lo que dices, de lo que callas, de lo que haces y de lo que dejas de hacer. Son 4 cosas que validan el que tú seas un adulto, que tú seas una persona que se hace responsable y corresponsable por tus actos. Y en este sentido, hablar del deporte es hablar precisamente de este aspecto, en donde uno tiene una vivencia extraordinaria, con mucho esfuerzo, con muchas circunstancialidades, porque así es la vida, pero tiene uno que tener proyectos y replanteamientos, porque al fin y al cabo la existencia activa de un deportista es muy corta. Muchas gracias. Yo he tenido siempre la aspiración de participar en ámbitos administrativos, en ámbitos políticos, y en esos términos me tocó ser el primer medallista olímpico con un cargo de elección popular. Lo tuve a los 24 años en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Estuve en el Congreso local. Y a partir de ese entonces pues he trabajado en diversas secretarías de Estado. Nunca he tenido una remuneración por parte del gobierno, ni municipal, ni estatal, ni federal, en el tema del deporte. Siempre he estado en temas de la procuración de la defensa del consumidor, de programas de abasto social como Liconza, en sectores educativos como en el CONALEP,
He trabajado, yo creo que donde más tiempo en el sector salud. Y dentro de todo este tipo de conceptos, lo que he aprendido es que las habilidades de alguien que quiera ser servidor público no estriban mucho en saber hablar, sino en saber escuchar. Hay frases que hablan de filósofos muy trascendentales que dicen que saber escuchar es poner atención, pero sobre todo aprender de con quienes tienes una interlocución. Y de manera académica culminé una licenciatura en Derecho, una maestría en Comunicación Organizacional y un doctorado en Alta Dirección. No obstante, creo que todos los días vamos aprendiendo, todos los días vamos fracasando. Doy recurrentemente pláticas y conferencias a jóvenes de educación media superior y superior fundamentalmente. Y uno de los aspectos básicos, Marcos y Alfredo, que yo retrato es que tenemos que reconocernos como personas que buscamos trascender y que para lograrlo vamos a tener muchos fracasos. Pero el fracaso bien entendido nos alecciona y nos forja y nos conforma. Y en ese sentido yo subrayaría finalmente que uno nunca deja de aprender, hay que tener la humildad necesaria para seguirlo haciendo, no perder la capacidad de asombro, pero sobre todo tener objetivos muy claros de lo que uno quiere lograr. No, pues importante todo lo que nos mencionas, Daniel. Yo quisiera, bueno, ya que estás hablando de eso, ¿cómo hace un deportista de hace años caerse, tener un tropiezo pues fuerte? ¿Cuál fue tu mayor tropiezo y cómo fue que lo agarraste y lo empezaste a superar? ¿Quién te apoyó? ¿Quién te ayudó para pues seguir siendo el Daniel Aceves el que ahora eres? Que como dices, no vives de los recuerdos, sino que sigues avanzando en muchos aspectos de la vida. Pues yo creo que he tenido muchos fracasos de todo tipo, muchas aspiraciones incumplidas, pero pues lecciones que después asumes y que tratas de constituir para ser una mejor persona, un mejor profesionista, un mejor papá. Y en este sentido, yo creo que mi limitación más importante en lo físico han sido mis rodillas. Llevo 5 cirugías, la última fue hace un año y me costó mucho trabajo salir adelante. Y actualmente pues ya troto y yo trato de entrenar 6 veces a la semana. Con entrenamientos moderados, en donde combinas fuerza, elementos aeróbicos, anaeróbicos y un poco de elasticidad, para poder rendir este culto que tenemos que realizar para tener cierta salud física y emocional. Pero Marco, ante tu pregunta así concreta, creo que mi talón de Aquiles no ha sido el talón, sino las rodillas. He tratado de irlas administrando. En la lucha se lesionan mucho, hay entrenamientos muy desafortunados, Sí. Hay mucha ignorancia de algunos entrenadores que te pueden hacer ejercicios que te lastiman, y a mí me pasó como niño y como joven, te hacían saltar sobre el colchón cayendo de las rodillas y levantándote, cosa que es totalmente innecesaria. Entonces lo que hace es que te dañas con las bajadas de peso y con entrenamientos a veces extremos sin los cuidados necesarios. O sea, son múltiples los errores que uno va cometiendo en ese sentido. Así que hoy en día creo que las nuevas generaciones afortunadamente tienen una circunstancia distinta, y lo que se tiene que buscar es la protección de las niñas y los niños en sus entrenamientos, y pues hay que recordar y subrayar que los principales patrocinadores del deporte son los padres de familia. Y también hablar de lo que actualmente tú haces, que es la Fundación Harper Lee. ¿Qué es el objetivo principal, la cual tú tienes encaminada esa tarea, que tienes un cuerpo de personas profesionales que ayudan y que aportan a la sociedad mexicana? Un pequeño gran equipo. Yo no sé si Susan Córdoba nos puede ayudar con un video y voy explicando algunas cosas, porque es importante tocar que hoy en día la Fundación Alfredo Harper Lee para el deporte, más que apostarle al alto rendimiento, le apuesta al desarrollo social y sobre todo al deporte para todos. Tenemos enfermedades no transmisibles, donde destaca la obesidad y el sobrepeso, la diabetes, hipertensión, cardiopatías y diversos tipos de cánceres que se acredita son absolutamente prevenibles. Y en estos términos, el activarnos físicamente por lo menos 30 minutos al día, 5 veces a la semana, de los 3 niveles de gobierno y del sector privado,
para poder promover el que esta cultura de autocuidado de la salud incluya la prevención de las adicciones y el fomento de una cultura cívica de la paz. Y bajo todo este tipo de escenarios, pues nosotros nos vamos encontrando en que la gente requiere precisamente estimular su participación con material deportiva, que con programas, hay un programa que se llama Planeador de Activación Física, que busca que en 98 días cambiemos nuestros hábitos de salud, que fortalezcamos una participación familiar, social, y se dice fácil, pero es complejo porque pues al fin y al cabo vamos enfrentando una serie de temas, a veces no solo de salud, sino de tiempo, de espacio, de recursos, pero creo que la principal vocación tiene que ser otorgar de manera general el rescate de espacios públicos y programas que no confundan lo deseable con lo posible. Bueno, ahí está el mensaje, una gran labor de la Fundación Harpelú al mando de nuestro invitado y padrino de este espacio que le brindaremos semana a semana en Expresión Deportiva a través de Conéctate en línea. Y bueno, no nos queda más que agradecerte, Daniel, este tiempo, y fue enriquecedor haberte escuchado, compartir estas ideas que abonan nada menos que esa mentalidad que tenemos los mexicanos de seguir adelante y triunfar en las diferentes áreas que cada uno tiene para que hagamos y sigamos creciendo este país. Muchas gracias. Gracias. Dale. Muchas gracias, Dale. Alfredo, y una felicitación muy importante por este esfuerzo a Raúl y a Berenice, que van constituyendo pues un mecanismo de comunicación que ya incluye a partir de hoy el tema del deporte y la cultura física, y seguramente el asociar los temas culturales, científicos, técnicos y de desarrollo van a tener siempre un final adecuado, sobre todo aquí en Conéctate en línea.